esté solo, lo voy a hacer ¿qué? Ayuda idónea, una ayuda adecuada, no una esclava, ¿sí? No alguien que estuviera ahí esclavizada, sino una ayuda idónea para el hombre, para que apoyara al hombre, para que ayudara al hombre. Por eso la mujer es muy importante. Entonces vamos a hablar esta mañana, hermanos, de el propósito de la mujer en la obra de Dios, el propósito de la mujer en la obra de Dios. Y yo quisiera comenzar leyendo la Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas 8, del verso 1 al verso número 3. Lucas 8, del verso 1 al verso 3. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí en la pantalla, gracias a Dios tenemos también la pantalla, ¿verdad? Entonces, si no trae Biblia, bueno, ahí lo puede ver. Y si ya lo tienen ahí en Lucas capítulo 8, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso 1 al verso 3. Y lo voy a leer, hermanos. Ustedes síganme ahí con su vista. Dice así la palabra de Dios. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Dice que iban los 12 con él, los 12 discípulos que él había escogido, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Y sigue diciendo: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí al final dice: y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en esa palabra: y otras muchas que le servían. ¿Sí? Y otras muchas que le servían. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, que moras en los cielos, que tierra en tu hogar, te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por la salud, Padre, que usted nos da, Señor, hasta este momento, mi Dios. Usted es bueno y misericordioso, Padre eterno. Ahora le rogamos, Padre, que bendiga su palabra, Señor, que obre en cada corazón, mi Dios, que su palabra dé fruto, Señor, en cada corazón, mi Dios. Sabemos que su palabra, Señor, nunca vuelve vacía, Padre, siempre trae, Señor, un propósito, mi Dios, Padre. Le rogamos que bendiga su palabra, que bendiga esta hermosa iglesia, Padre, que bendiga a sus miembros, Padre Santo, que usted bendiga a las familias, Padre, de esta iglesia, Señor, que sigan adelante, Señor, en su obra, Señor. Y en este día muy especial, Padre, te pedimos que bendiga, Señor, a todas las mamás, Señor, de esta iglesia, Padre Santo, y aquellas que aún no son también, Padre Santo. Bendígalas, mi Dios, Padre bendito, sígalas ayudando, sígalas protegiendo, sígalas cuidando, Padre, y Señor, y le pedimos, Señor, que usted las guarde, Señor, en su mano poderosa, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, bendiga su palabra, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana vemos aquí que este capítulo 8 del libro de Lucas nos habla acerca de mujeres. ¿Sí? Dice que el Señor Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, pero iba él predicando. ¿Sí? Jesús iba en las ciudades y aldeas predicando, dice, y anunciando el evangelio del reino de Dios. El Señor Jesucristo a eso vino, a anunciar el evangelio del reino de Dios. Pero dice en el versículo 1 que iban los 12 con él. ¿Sí? Sabemos que los 12 pues eran hombres, ¿verdad? Sabemos que los que escogió Jesús eran 12 apóstoles, ¿verdad? Eran 12 hombres que andaban con el Señor Jesucristo predicando el evangelio del reino de Dios. Pero dice ahí: y algunas mujeres, en el verso 2, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que no solamente los 12
andaban con el Señor Jesús, sino también algunas mujeres. Algunas mujeres. Y ahí hace referencia a algunas de ellas. Por ejemplo, dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El Señor la había sanado. El Señor le había sacado esos demonios que ella tenía. Ella había sido poseída por estos demonios, pero el Señor Jesús la sanó, ¿verdad? La sanó. Y sigue diciendo en el verso 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Ahí vemos a una mujer que dice que era mujer de Chuza, intendente de Herodes. O sea, ¿qué significa eso? Que esta mujer tal vez tenía un estrato social más alto, ¿sí? Porque Herodes era un líder, era el rey ahí en ese lugar, y dice que era intendente de Herodes. Entonces, esta mujer tenía tal vez un estrato social alto, ¿sí? Estaba acomodada. Podríamos decir, como hoy en la actualidad, pues a lo mejor tenía riqueza, ¿verdad? Porque dice que era mujer de Chuza, alguien que estaba, de un hombre que estaba cerca de Herodes, cerca del gobierno, cerca de alguien que tenía un puesto alto ahí en ese gobierno. Entonces vemos que Juana, mujer de Chuza, era una mujer acomodada. Vemos aquí a una mujer que estaba enferma, vemos a una mujer aquí que tenía una posición social alta, ¿sí? Y también vemos, dice ahí, y Susana, no nos habla mucho de ella, pero dice, y Susana, y sí, pero no solamente ellas, eran mujeres que acompañaban al Señor. Dice, y otras muchas que le servían, y otras muchas. ¿Cuántas eran? Pues no sabemos, la Biblia no lo enseña, pero sí dice que eran muchas mujeres que seguían a Jesús, pero lo seguían con un propósito. ¿Con qué propósito? Dice, le servían de sus bienes, ¿sí? A veces nosotros escatimamos lo que puede hacer una mujer. A veces escatimamos lo que puede hacer una mujer en la obra de Dios. Nosotros hemos visto allá en el mundo que a veces las mujeres son maltratadas por los hombres, ¿sí? Sufren violencia familiar, sufren violencia tanto física, emocional, y pues a veces las mujeres sufren, ¿sí? Y aún en las iglesias también a veces puede haber ese tipo de problemas, ¿sí? Pero las mujeres son importantes para Dios. Por eso aquí se ha registrado en el libro de Lucas estos textos que hablan acerca de unas mujeres que servían a Dios. Las mujeres siempre han sido importantes para Dios. Las mujeres no son menos que el hombre, ¿sí? Las mujeres siempre han sido, ¿sí?, importantes para Dios, por eso Dios las ha usado. Siempre hay un propósito para que una mujer sea usada por Dios, ¿sí? Tanto el hombre es usado por Dios con un propósito, la mujer también es usada por Dios con un propósito. A veces nosotros pensamos, no, pues ¿en qué me puede usar Dios a mí? ¿En qué puedo yo ayudar a Dios? Pues una mujer, ¿sí?, desde el trabajo más simple de limpiar la iglesia, de limpiar las bancas, de limpiar las sillas, de limpiar el púlpito, ¿sí?, hasta dar una enseñanza de la Biblia a niños, ¿sí? Dios ve el corazón de la mujer. Dios ve que la mujer tiene un plan importante en la obra de Dios. Y el Señor no escatima, ¿sí?, la obra de la mujer. El Señor no ve menos, ¿sí?, la obra de la mujer en la obra de Dios. Por eso Dios registró aquí en su palabra, en estos textos, mujeres que habían tenido problemas, mujeres que a lo mejor eran mujeres que estaban batallando con algo, ¿sí? Sabemos que todos podemos batallar con un problema, con una situación, con una adversidad, con algo que nos aqueja, con algo con una preocupación. Pero si venimos a Jesús, el Señor nos puede usar. Si venimos a Dios, el Señor nos puede usar a pesar de esas enfermedades, a pesar de esas dificultades, a pesar de que a lo mejor no tengamos dinero, o a lo mejor si tengamos dinero, Dios no se fija en eso, ¿sí?
Para Dios, Él ve el corazón de las personas, Él ve el corazón de la mujer, Él ve el corazón de aquellas personas que le quieren servir. Aquí nos habla estos textos que estas mujeres, dice, le servían de sus bienes. El Señor predicaba el Evangelio, el Señor iba a predicar el Evangelio del reino, ¿sí? Y dice que iba a las ciudades y aldeas, el Señor Jesucristo. Entonces estas mujeres que habían sido sanadas, que habían estado cerca del Señor, pues eran sanadas y eran agradecidas con el Señor. Pero no se quedaron allí nada más agradeciéndole al Señor, porque uno puede agradecerle a Dios: Señor, gracias por haberme sanado, Señor, gracias por darme esto. Pero el Señor no desea que tanto el hombre como la mujer se quede allí, sino quiere que le siga. Y estas mujeres tenían un propósito en la obra del Señor. A pesar de que una mujer había sido poseída por el demonio, ¿sí? Dios tenía un propósito con ella. A pesar de que una mujer era de un estrato social alto, ¿sí? Dios tenía un propósito con ella. Y así muchas mujeres pueden tener diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Entonces, muchas mujeres pueden servir al Señor y Dios las puede usar grandemente. Ahí en las iglesias a veces hay mujeres que responden mejor que los hombres. A veces el pastor le dice a la congregación: ¿saben qué, hermanos? Vamos a hacer esta obra. Y casi por lo regular, las que responden más son las mujeres. Las mujeres apoyan la obra de Dios. Las mujeres no escatiman dar para la obra de Dios. Las mujeres apoyan dando su tiempo a la obra de Dios. Las mujeres apoyan enseñando a niños. Las mujeres apoyan orando para la obra de Dios, ¿sí? Entonces hemos visto que las mujeres son un apoyo en la obra de Dios. Hasta los pastores que tienen sus esposas, ¿sí? Tal vez nosotros vemos al pastor que está al frente, vemos al que está predicando, vemos que es el que imparte la palabra de Dios, vemos que el pastor da la enseñanza, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta que detrás de ese pastor, no nos damos cuenta de que detrás de ese predicador, ¿sí? Hay una mujer que lo está apoyando, ¿sí? Hay una mujer que tal vez no se ve el trabajo de la mujer, pero Dios toma en cuenta el trabajo de esa mujer, ¿sí? El trabajo de la mujer que está al lado del esposo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el pastor, vemos que la mujer, bueno, le da de comer al pastor para que se alimente, le plancha su ropa, ¿sí? Está ahí con él cuando se enferma. Entonces, la mujer hace muchos trabajos en la casa, ¿sí? Que a lo mejor nosotros de momento no lo vemos, pero el Señor ve ese trabajo que está haciendo la mujer. Por eso la mujer es muy importante en la obra de Dios. A veces cuando el hombre se desanima, ¿qué pasa con la esposa? Lo anima a la esposa, ¿verdad? A veces el hombre puede andar apachurrado porque no le salió un plan, o porque anda muy agüitado, o por alguna situación, angustiado, o anda estresado. ¿Y qué le dice la mujer? Tranquilízate, todo va a salir bien. Juntos vamos a pasar esta adversidad, juntos vamos a seguir adelante, ¿sí? La mujer ayuda al hombre. Por eso cuando Dios creó a la mujer, dijo: haré ayuda idónea para el hombre, ¿sí? Por eso la mujer es muy importante. Y en el mundo, allá afuera, los que no conocen al Señor Jesucristo no ven esa situación. Por eso hay mucho maltrato en contra de la mujer, por eso hay mucha violencia familiar allá afuera. Por eso los matrimonios se divorcian y se separan. ¿Por qué? Porque el hombre dice: no, es que esta mujer ya no me sirve. Pasan los años y su mujer envejece y voltean a ver otras mujeres que no deben de voltear a ver, ¿sí? Ven otras mujeres más jóvenes, más guapas, y no ven a esa mujer que ayudó o ayuda ahí en la casa, ¿sí? Que a lo mejor no está arreglada como la conocieron, pero ahí está dispuesta a tener un hogar limpio, a que el hombre tenga ahí sus cosas limpias, su cena, su comida, a cuidar a los niños, ¿sí? Pero la mujer es muy importante.
Y la mujer es muy importante también en la sociedad. Por eso Dios creó a la mujer como ayuda idónea. Pero Dios ve también el trabajo en la iglesia, en el plan de Dios. Por eso dice ahí que había mujeres que iban con el Señor Jesús, lo acompañaban, pero le servían. Dice que le servían de sus bienes. Ellas estaban dispuestas a darle al Señor, que para que siguiera evangelizando, para que siguiera predicando. Yo me imagino que el hombre, tanto los 12 como el Señor Jesucristo, en su humanidad, pues él tenía hambre, ¿verdad? En su humanidad como Dios, él necesitaba comer. Y yo creo que las mujeres le ofrecían al Señor: Señor, come, aquí está tu comida. Señor, cena, aquí está tu cena. ¿Sí? Le servían al Señor. O algo que se necesitara, le servían al Señor. Por eso dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. De lo que ellas tenían, las mujeres de lo que ellas tenían, ellas daban para la obra de Dios. Ellas apoyaban para la obra de Dios. Ellas daban para que la obra de Dios siguiera, para que la obra de Dios siguiera adelante. Y ahí nos habla de otras muchas mujeres que servían al Señor en la obra de Dios. Y vamos a ver ahí en 1 Corintios, capítulo 5, capítulo 9, 1 Corintios, capítulo 9, hablando de que las mujeres sirven en la obra de Dios y a veces no vemos, ¿sí?, lo que hacen las mujeres, pero Dios sí lo ve. Ahí en 1 Corintios capítulo 9, del verso 1 al verso 5, dice así la palabra de Dios. Dice, hablando el apóstol Pablo a los corintios acerca de los derechos de un apóstol, ¿sí? Sabemos que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, y dice, ahí hablando el apóstol Pablo, dice, capítulo 9, verso 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y dice en el 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí nos habla que había mujeres que andaban con los apóstoles, ¿sí? Andaban, que tenían a una hermana por mujer. Aquí dice el apóstol Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también, dice, los otros apóstoles. O sea, los demás apóstoles también tenían una hermana por mujer, ¿sí? Pero ahí dice, y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas era Pedro, y sabemos que Pedro, dice la palabra, es que tenía suegra, ¿sí? Pedro era casado, pero aquí el apóstol Pablo nos enseña que las mujeres andaban con ellos en la obra. Por eso dice, no tenemos derecho de traer con nosotros, ¿sí?, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, ¿sí? Entonces las mujeres andaban con los apóstoles. Los apóstoles traían ahí tal vez a su esposa trabajando en la obra. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban apoyando en la obra. Eran mujeres que la palabra de Dios no nos menciona los nombres de las mujeres que andaban con los apóstoles, pero sabemos que andaban allí ellas también en la obra. ¿Cuántas mujeres en la obra de Dios trabajan? ¿Cuántas mujeres en la obra de Dios hacen cosas por la obra de Dios, pero no conocemos sus nombres? No conocemos quiénes son, no conocemos quiénes cocinan en la obra de Dios, quiénes preparan la comida para que cuando hay un evento, ¿sí?, en la iglesia, ahí se lleva a cabo el evento para que todo salga bien, para que la iglesia esté limpia, ¿sí? No conocemos los nombres de las hermanas, pero Dios sí conoce los nombres de cada una de ellas. ¿Amén?
Eso es lo importante, que Dios conoce a las hermanas. Dios conoce las hermanas que trabajan en la obra. Dios conoce las hermanas que sirven en la obra de Dios. Por eso las hermanas son importantes en la obra de Dios. Y si usted, hermana, se ha sentido menos, no se sienta menos, porque aunque usted ponga un granito de arena en la obra de Dios, Dios va a ver eso. Porque para Dios es importante que usted participe en la obra de Dios, ¿sí? Participe dando para la obra de Dios. Si usted no puede dar, pues usted puede servir en la obra de Dios. Decirle al hermano, ¿sabe qué? ¿Qué puedo hacer yo en la obra de Dios? Barrer, trapear, limpiar los baños, ¿sí? Cuidar a los niños, invitar a otros hermanos, ¿sí? Para Dios todo es importante en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo redunda para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios siga adelante. Por eso las mujeres son importantes en la obra de Dios, porque las mujeres sirven. Si a veces el hombre se queda estancado, la mujer va a seguir adelante. La mujer apoya en la obra de Dios. Hay muchas iglesias en donde en ocasiones la que responde en primer lugar es la mujer. A veces hay mujeres en congregaciones que son cristianas, pero tienen esposos que no son cristianos. Y hay mujeres que van a la iglesia a pesar de que sus esposos no van a la iglesia, no son cristianos, pero ellas siguen yendo, ¿sí? Siguen sirviendo al Señor. Y al final, probablemente, Dios conoce los tiempos, se puede convertir el esposo por el testimonio de la mujer, ¿sí? Por el testimonio de esa mujer que sigue fiel en la obra de Dios, sigue fiel adelante sirviendo al Señor. Por eso la mujer es muy importante en la obra del Señor. Por eso dice aquí en el Evangelio, y otras muchas que le servían. Aquí solamente nos habla de algunas por sus nombres, pero había muchas más que servían al Señor. Muchas más que servían al Señor en su obra. Y vamos a ver nada más, así de rapidito, hermanos, nada más a dos mujeres, ¿sí? El hermano ya mencionó a Ruth, ¿sí? Esta mujer moabita. Ya el hermano estuvo mencionando ahí en el libro de Ruth, ¿sí? Que esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel. Ella era una mujer moabita, venía de un pueblo en donde se adoraban diferentes dioses, que tenían muchos dioses, ¿sí? Y el hermano ahorita nos estaba mencionando de esta mujer de fe, de esta mujer que decidió servir a Dios y no servir a los dioses de su nación, ¿sí? A los dioses de donde ella habitaba en Moab, ¿sí? Ahí el hermano ya nos mencionó que Ruth, ¿sí?, tomó una decisión muy importante. Ahí en Ruth 1, capítulo 16, ahí nos mencionó el hermano Chuy. Se lo voy a leer. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Dice: porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y sigue diciendo: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Sí? Ella no se regresó como le dijo Noemí: no, ¿sabes qué? Regrésate a tu pueblo, porque ya no tengo más hijos, ¿sí?, para que sea tu marido. Le dijo: no, si quieres regrésate. Y una de ellas sí se regresó, tomó a su pueblo, ¿sí?, a otros dioses que no eran el Dios de Israel. Pero Ruth tomó una decisión de servir en el pueblo de Dios. Tomó una decisión, y esa decisión de fe que ella tomó la puso en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella formó parte del plan, ¿sí?, de la genealogía de donde iba a venir el Salvador del mundo. Por eso es muy importante servir a Dios. Por eso es muy importante estar en el plan de Dios, porque Dios tiene un propósito para cada mujer. Dios tiene un propósito para usted y para usted,
¿sí? Cuando se acercan a Dios, cuando deciden por Dios. A veces no podemos comprender el plan de Dios, a veces no podemos comprender el propósito de Dios. Ruth, en aquel entonces, tal vez ella no sabía que por medio de ella, por medio de su genealogía, ¿sí? Por medio de ella iban a ser el Salvador del mundo. A pesar de que ella no pertenecía al pueblo de Israel, que era una mujer extranjera, una mujer moabita, ¿sí? Pero su fe la puso en el lugar adecuado. Su fe la puso en un propósito adecuado, porque en la genealogía de donde viene el Señor Jesucristo, ahí está Ruth. ¿Sí? Ahí está Ruth mencionada en esas mujeres, y por eso el Señor, ¿sí?, ve cuando una mujer le sirve de corazón, cuando una mujer se acerca a Él con fe, cuando una mujer le sigue sirviendo. Por eso es muy importante servir a Dios, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Tenemos que servir al Señor. Por eso el Señor ve a las mujeres también, ve el trabajo de los hombres, pero ve también el trabajo de las mujeres. Por más pequeño que sea el trabajo que usted haga en la iglesia, para Dios es importante, para Dios sigue siendo importante. Otra de las mujeres que podemos ver, la podemos ver ahí en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 1, y versículo 38. Lucas capítulo 1, 38. Ya se mencionó que Ruth era una mujer de fe, y esa mujer de fe la puso en el plan de Dios. Y ahí en Lucas 1:38, aquí vamos a ver a María. ¿Sí? María, entonces dice la palabra de Dios, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Sigue diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí María era una joven, ¿sí? Era una joven judía que ella no sabía ni se daba cuenta que por medio de ella iban a ser el Salvador del mundo, ¿sí? Que Dios la iba a usar con ese propósito y con ese plan. Entonces María aquí está dispuesta, porque dice: he aquí la sierva del Señor. Ella estaba dispuesta a servir al Señor. Por eso dice la sierva del Señor. Ella se está haciendo una servidora de Dios para los planes de Dios. Y dice, y sigue diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sí? No decía: no, pues yo no puedo, Señor, no puedo tener al Hijo de Dios en mi vientre. María no se rehusó, ¿sí? María no se negó, María no puso pretextos ni puso excusas, sino que María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Sí? Y dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella sabía que se estaba, ¿sí?, se estaba conformando a la voluntad de Dios, lo que Dios quisiera hacer en su vida, lo que Dios quisiera hacer con su vida para la obra de Dios. Y sabemos que aquí quedó registrado también María, lo que ella hizo. Y María también estuvo en el plan de Dios. A lo mejor tanto Ruth como María nunca se habían dado cuenta que iban a ser usadas por Dios, para que por medio de ellas llegara la salvación a este mundo. Y tanto Ruth como María fueron usadas para Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas con las mujeres. Dios puede hacer crecer a esta iglesia por medio de las mujeres. Entonces, las mujeres son y están dentro del plan de Dios. Las mujeres ayudan a la obra de Dios, y Dios ve a cada mujer. Dios ve el corazón de cada mujer. ¿Sí? Por eso, hoy 10 de mayo, bueno, se festeja a las mujeres, ¿verdad? Por ser el Día de las Madres, se festeja, ¿sí? Pero para Dios son muy importantes. A veces en el mundo se festeja nada más el día 10 a la mujer, y nada más se recuerdan ese día.
pero no debe de ser así. ¿Por qué? Porque la mujer en la iglesia es muy importante. La mujer puede ayudar mucho en la iglesia. Por eso, cuando una mujer está dispuesta a ceñirse a la voluntad de Dios, puede hacer que la obra de Dios avance, puede hacer que la obra de Dios siga adelante, ya sea dando, ya sea sirviendo o ya sea orando. De esas tres formas puede una mujer servir a Dios: orando, dando y o sirviendo, ¿sí? Dando, orando y sirviendo al Señor. Pero como decía María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y la mujer siempre ha sido importante en la obra de Dios. Por eso a veces nosotros vemos que la obra de Dios avanza, la obra de Dios sigue, ¿sí? Hay predicadores, hay maestros, pero detrás de ellos también hay mujeres que están apoyando la obra de Dios. Y la obra de Dios, ¿sí? Un día las mujeres van a ser recompensadas por Dios, por hacer aquello que hicieron en beneficio de la obra de Dios, de todo corazón, para seguir trabajando en la obra de Dios. Entonces, hermana, no se desanime, ¿sí? Anímese, no se desanime, ¿sí? Aunque sea algo pequeño, algo chiquito que haga la iglesia, para Dios es muy importante. Para Dios, Dios ve el corazón, Dios ve que usted está apoyando, Dios ve que está sirviendo, ¿sí? Entonces Dios la va a bendecir. Así como bendijo a Ruth, así como bendijo a María, así Dios la puede bendecir a usted grandemente. Y usted puede hacer bendición para otras familias, puede hacer bendición para otras personas, ¿sí? Y por medio de usted puede llegar la bendición de la salvación a aquellos que no conocen aún al Señor. Entonces la obra de Dios sigue adelante, ¿sí? También con las mujeres. Las mujeres apoyan, los hombres apoyan, y pues todos tenemos que apoyar la obra de Dios. Por eso Dios registró esto, ¿sí? En la palabra de Dios. Y por último, el hermano mencionó también a Loida y Eunice, ¿sí? Que eran parientes de Timoteo. Y dice allí que eran mujeres de fe. Y esa fe se la transmitieron a Timoteo, ¿sí? Entonces, ustedes a lo mejor tienen hijos, tienen nietos, y esa fe que ustedes tienen en el Señor, esa fe que ustedes tienen en Dios, bueno, se la van a transmitir a sus hijos, se la van a transmitir a ellos. Y sus hijos van a ver si ustedes son mujeres de fe. Por eso es bueno seguir, dar el ejemplo. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Por eso es muy importante instruir a los niños. ¿Y quiénes están más cerca de la instrucción de los niños? Las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se quedan en la casa, ¿sí? Con los hijos, se quedan cuidándolos, mientras que el hombre se va a trabajar. El mayor tiempo está la mujer con los hijos, el mayor tiempo están las mujeres con ellos. Entonces, si los hijos ven a una mujer de fe, pues los hijos van a aprender a tener fe en Dios. Por eso la mujer toma un rol muy importante en la obra de Dios, y la mujer es importante en el servicio de Dios. Vamos a hablar esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra, Padre Santo. Señor, sabemos que en este día, Señor, en que se festejan las madres, Padre Santo,